Bien, saludos, bienvenidos para esta sesión acá en el curso de Laboratorio Química General 1. Hoy nos corresponde la revisión de lo que se ha llamado aquí en el curso Sesión 1. Eh, Aquí en la plataforma AprendeU, en la sección de Laboratorio de Química General 1, como habíamos visto en nuestra sesión anterior, tenemos la organización del curso en pestañas o en secciones llamadas sesión 1, sesión 2, sesión 3. Y hoy nos corresponde ir a la sesión 1. Aquí tenemos lo que sería la temática mediciones y materia. Entonces, los dos experimentos que vamos a ejecutar en esta ocasión corresponden a esos dos temas. ¿Sí? Em, un poco el objetivo es que empecemos a identificar algún equipo básico de uso común en los laboratorios de química. ¿Sí? Tendremos pues varias sesiones a lo largo del semestre y poco a poco irán familiarizándose con los nombres. Ujú. Pero ya desde el día número 1 tenemos que hay diferentes recipientes, diferente cristalería, diferentes aparatos que utilizamos de manera común en el laboratorio. Entonces, ahí la idea es que nos podamos familiarizar con eso. Em, bueno, también la idea es que podamos comprender la clasificación de la materia en elementos, compuestos o mezclas. Y algo que también vamos a ver en el experimento número 2 es algunas técnicas, porque existen muchísimas, pero vamos a ver unas dos, tres técnicas de separación de mezclas, como para también irnos introduciendo a eso, ¿verdad? Realmente, para quienes son profesionales en química y trabajan en un laboratorio, mediciones, hacer disoluciones, calentar muestras, am, hacer filtración, hacer destilación o ejecutar procedimientos para la muestra que te llega al laboratorio, separarla y poder analizarla y determinar cuál es su composición, es algo de todos los días. Entonces, esa es la idea que tenemos con las experiencias que tenemos planteadas para esta semana. ¿Sí? Muy bien. Recordarán que acá siempre hay una sección de videos. Me gusta siempre ver los videos aquí en estas reuniones, pero no es como nada más ponerlos y ya, ¿verdad? Porque eso ustedes lo podrían hacer solos por su cuenta o no sé si ya los vieron, pero mi idea sería como activarlos e ir pausando el video para ir haciendo comentarios acerca del procedimiento, acerca de cómo ellos están haciendo las mediciones, etcétera. Entonces, esto es algo que vamos a estar revisando en esta reunión. ¿Sí? Muy bien. Em, Junto con los videos, mi idea también es revisar un poco lo que es el manual del laboratorio. Ujú. Especialmente lo que está ahí como parte introductoria de los experimentos. Entonces, recordarán que bueno, el manual lo podríamos tratar de encontrar aquí en este menú de, de acceso rápido. Ahora recordarán que estaba en materiales importantes, donde está la orientación, el horario de tutorías y está el manual de laboratorio. Entonces aquí yo lo podría encontrar, ¿sí?
y aquí yo lo podría descargar. Como se imaginarán, yo lo tengo ya descargado a mi computador, entonces no voy a presionar ahí, pero esa sería la manera de acceder, ¿verdad? Si no, recuerden que también em, todo lo que está aquí en este menú de la izquierda también está en las pestañas y habíamos visto que en la pestaña llamada General, en la subpestaña Materiales importantes, ahí podemos encontrar el manual del laboratorio, ¿sí? Si yo presiono ahí, bueno, aquí ya me sale directo eh, para mostrarlo, ¿verdad? Pero es la misma ruta que esta otra que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces el manual está por acá, ¿sí? Esto contiene prácticas de laboratorio, tanto de química general 1 como de química general 2. Sí, yo creo que ustedes también llevan química general 2, entonces esto les servirá para el siguiente curso. Bien, aquí pues viene normal, ¿verdad? Lo que son los créditos y una tabla de contenido. Entonces, primeramente nuestra práctica número 1 se llama manejo básico del equipo de laboratorio y mediciones. Recuerden que esto debe aparecer en el índice de sus libretas, ¿sí? Y la práctica 2 es la clasificación de la materia y técnicas de separación. Entonces, estas dos prácticas son las que tienen que aparecer en sus libretas listas, ¿verdad? Eh, Recordar todas las partes de la libreta, ahora los objetivos, el título de la práctica, los objetivos, los cuadros de sustancias químicas, los cuadros de propiedades y de toxicidad o de peligros. Esos cuadros hay que traerlos listos desde la casa, ¿sí? Con la información de seguridad y la información de las propiedades químicas ya listo, ¿verdad? El previo. Em, Luego, la libreta tendría que contener el procedimiento. Puede ser también algún esquema que resuma el procedimiento que se va a ejecutar. Y algo muy importante es que tienen que venir listos unos cuadros, los cuales van a estar vacíos, porque en esos cuadros lo que vamos a hacer es anotar los resultados del experimento. Entonces, esos cuadros no pueden venir llenos, pero sí tienen que venir ya dibujados en la libreta, listos para que ustedes puedan hacer sus anotaciones, ¿sí? No queremos a nadie en el laboratorio ahí con regla y lapiceros haciendo los cuadros ahí mismo mientras estamos en el experimento, ¿vale? No sería una manera inteligente de aprovechar el tiempo, ¿sí? Em, y después de eso un espacio para observaciones o para anotaciones, ¿verdad? Algún cálculo que realicemos en la pizarra, alguna cuestión que vayamos a decir extra durante las sesiones. Entonces, eso sería. Bien, entonces vamos a buscar, em, vamos a buscar entonces la práctica. Entonces, esta es nuestra práctica número 1. Dice manejo básico del equipo de laboratorio y mediciones. Ujú. Objetivos. Identificar algún equipo básico de uso común en laboratorios. Reconocer diversos instrumentos de medida. Aplicar mediciones directas y mediciones indirectas. Pregunta de quiz, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una medida directa y una indirecta? Y explicar qué significa precisión. Y también explicar qué son las incertidumbres. Materiales.
Por aquí los podemos encontrar, ¿sí? Una balanza granataria, eh, una probeta, una regla, un cilindro, un termómetro, piseta, un Erlenmeyer. A los Erlenmeyer a veces también le llamamos matraz, ¿verdad? De repente es más cómodo llamarles matraz. Eh, Se encontrarán que en química hay muchas palabras en alemán, ¿verdad? Pues Alemania ha sido realmente un país pionero en los avances de la química. Ujú. Reactivos, en realidad agua destilada y clavos de hierro. En este caso lo que buscaríamos es las propiedades del hierro y las propiedades del agua. ¿Ok? Entonces en el cuadro de propiedades físicas y peligrosidades, lo que debería venir serían estas dos sustancias. ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí en el manual lo que ellos empiezan hablando es de algún equipo básico de laboratorio. Entonces hay unos vasitos muy famosos que vamos a estar utilizando. eh, a veces se les llama vaso de precipitados, pero es más común llamarles beaker. Ujú. Entonces son vasitos, ¿sí? Ellos traen acá una escala, ¿sí? Traen aquí una escala de volumen, pero realmente no sería un vasito que yo utilizaría para medir volumen. O sea, si a mí un experimento me dicen, mida 50 mililitros de ácido sulfúrico, yo no lo mediría en un beaker, porque aunque él tiene una escala, esta escala tiene mucha incertidumbre. Entonces, me puede servir como para darme una idea de más o menos, mira, y más o menos tenés tal cantidad, ¿verdad? Lo que diga la lectura, pero no sería un instrumento realmente de una exactitud adecuada para ello. Ujú. Entonces, normalmente, ¿para qué lo utilizamos? Para disolver algo, para contener algún líquido que vamos a estar utilizando y vamos a estar agregando en otras partes. Sí, más que todo para eso. Se puede utilizar para lo que sea, menos para medir volumen. Sí, es un vasito normal que sería para contener. Tubos de ensayo son muy famosos, ¿verdad? Son tubitos de vidrio angostos, ¿verdad? Hay de diferentes tamaños, van a ver que en sus espacios de trabajo van a tener de diferentes tamaños. Normalmente es para contener una muestra pequeña y para poder observarla o manipularla, llevarla hacia nuestros ojos de una manera más sencilla y poder observar. mm, la sustancia que se pone en su interior, ¿sí? Entonces, eh, ese es como el objetivo, ¿verdad? El matraz o Erlenmeyer, ¿verdad? Son estos vasitos que son como estilo cónico. ¿Por qué son así? Bueno, la idea es que aquí en la parte superior uno lo sostiene, ¿verdad? Y hace este movimiento, ¿verdad? Para agitar o para disolver. Entonces, si hiciéramos ese movimiento con un beaker, ¿verdad? Que es de boca ancha, probablemente se nos derramaría el líquido. Entonces, ingeniaron hacerlo de esta manera y la verdad es que queda muy cómodo para uno poder dar una cierta agitación manual sin que se derrame lo que está adentro, ¿sí? Entonces, igual, él tiene una pequeñita escala aquí, ¿sí? Como para darnos una idea de cuánto más o menos hay ahí de volumen, pero no usaríamos esa escala para medir una cantidad de un líquido con exactitud. ¿Estamos? Aquí hay otro instrumento que se llama buretas, que ellas son
Es como un tubo de ensayo, pero muy, muy largo y eso sí tiene una graduación, como lo podemos ver aquí, una graduación mucho, mucho más fina y mucho más seguida. El volumen que leemos aquí sí es de alta exactitud. Y por aquí en esta parte de abajo, las buretas tienen una llavecita de control donde uno puede agregar o abrir o cerrar el flujo de líquido. Normalmente esta llave está cerrada y por aquí, por la parte superior, nosotros con un beaker rellenamos toda la bureta. Y después con la valvulita vamos determinando cuántos mililitros queremos agregar en otro recipiente. Este es un instrumento ideal para mediciones de volumen. Embudos, ¿verdad? Son unos conitos que utilizamos para, eh, ¿verdad? Creo que todos en casa hemos usado embudos. ¿Cuál es la idea? Bueno, poder dirigir un líquido cuando lo vamos a trasvasar, dirigirlo hacia otro recipiente de una manera más eficiente sin que se nos derrame. Ujú. A veces, muchas veces, cuando usamos un embudo, viene acompañado o lo tenemos que acompañar con un papel filtro. ¿M? O sea que no solamente es que nosotros queremos pasar el líquido de este recipiente a este otro, sino que además de eso, este primer recipiente contiene algún sólido cuyas partículas son de cierto grosor que no le permiten pasar por los poros del papel. Entonces, usualmente los embudos se acompañan de papel filtro para em, que el sólido quede únicamente en el filtro y que el líquido termine atravesando el papel y de esa manera se genera una cierta separación. Espátulas, sí, para tomar muestras. em, Frascos lavadores, que normalmente le llamamos pisetas, ¿sí? Aquí se va a encontrar que, no sé por qué, ¿verdad? Pero en el laboratorio hay pisetas, buretas, pipetas, probetas, ¿verdad? Alguien decidió que era muy bonito ponerles nombres parecidos, ¿verdad? Y ya están, ¿verdad? Esos son los nombres. Entonces, soy franco, y a mí me costó mucho aprendérmelos, ¿verdad? Creo que incluso siempre al inicio de cada semestre o cuatrimestre tengo como que reactivar ese chip, ¿verdad? De cuál es el nombre de cada uno. Fácilmente uno se puede confundir porque son nombres parecidos, entonces, eh, pues mm, ahí poco a poco se irán familiarizando, está bien. No tengan miedo de llamarle diferente a algún frasco o algún recipiente, ¿sí? Y nada más presten atención para que poco a poco puedan irlos llamando en su forma correcta. Esta botellita lo que tiene es que es exprimible. Entonces, normalmente uno lo que hace es que la aprieta y entonces el agua sale aquí por un pequeñito orificio que tiene eso, sale el agua a una determinada velocidad o presión. Entonces es muy bueno como si uno va a enjuagar algo, ¿verdad? Queda muy cómodo, ¿verdad? Normalmente para eso es su función principal. Casi siempre las tenemos llenas con agua destilada, ¿sí? Casi siempre. Bueno, tenemos balanzas que son para medir masa. En el laboratorio tenemos dos tipos de balanzas. Están este tipo, ¿sí? Que son de un platito. Aquí hay un platito. Lo podemos ver que es un platito común, no tiene nada alrededor. Este tipo de balanzas se llaman granatarias. Ujú. Normalmente nos dan uno o dos decimales aquí en cuestión de precisión. Ujú. Y las utilizamos cuando lo que vamos a medir no requiere realmente de una exactitud eh, grande. Ujú. Y vamos a encontrar que tenemos otras balanzas que si lo ven, el platito de medición es este central que está aquí adentro y pueden notar de que está como
rodeado de unas paredes plásticas o de vidrio, sí que lo están rodeando. Estas balanzas se llaman balanzas analíticas. Normalmente ellas dan no un decimal, sino 4 o 5 decimales en la lectura. Entonces, cuando yo estoy haciendo algún experimento o alguna determinación en el laboratorio en la cual necesito que la masa sea lo más exacta posible, siempre voy a usar una balanza analítica. Estas puertitas que tiene aquí se pueden correr. Entonces uno las corre, metes tus manos, colocas el platito en el platito de medición, cierras de nuevo las compuertas y esperas unos minutos a que se estabilice la medición. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Por qué tiene puertitas? ¿Por qué tiene compuertas? Bueno, a veces tenemos corrientes de aire en el laboratorio, ¿verdad? Porque hay succionadores o hay aire acondicionado o la brisa normal, dependiendo de qué tan abierto sea el laboratorio. Y resulta que el aire, cuando roza el platito donde tenemos la muestra, pues lo puede desbalancear en cierto modo y perjudicarnos a la hora de lograr una lectura estable de la masa. Ujú. Entonces, con las compuertas lo que nos ayudamos es a que em, esa influencia del aire externo no nos afecte. ¿Sí? Pipetas, como les decía, ahora están pisetas, pipetas, probetas, buretas. Pipetas son unos tubitos de vidrio delgaditos. Tienen la particularidad de que como en algún punto tienen un espacio más gruesito. ¿M? No sé si les suena como el término ampollas, ¿verdad? Que a veces se usa en medicina. Algo así, ¿verdad? Es un tubito alargado, pero llega a una sección donde es más gruesita. em, ¿Para qué se usan ellas? Bueno, ellas están diseñadas, permítame ver si puedo ampliar esto un poco más. Ellas están diseñadas aquí, eh, tal vez no se note mucho, pero aquí hay un 25. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a succionar líquido por esta parte y el líquido va a ir subiendo, 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 subiendo. Llega a la parte gruesita, pues la llena toda. Y cuando llega a esta marca que se ve aquí arriba, no sé si la logran percibir, pero hay una marquita. Cuando se llega ahí, justo ahí, de manera exacta, 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 tenemos 25 mililitros. ¿Sí? No todas las pipetas son de 25, ¿sí? No todas son de 25. Unas serán de 10, otras serán de 5, pero todas funcionan igual. Yo empiezo a succionar, empiezo a traer el líquido, a llenarlo y cuando llego a la marquita, este tipo de marcas en los instrumentos de medición de volumen en química se les llama marcas de aforo. ¿Sí? Normalmente cuando yo llego a la marca de aforo, yo sé que justamente ahí tengo 25 mililitros. ¿Sí? De hecho, esta pipeta de 25 mililitros no sirve para medir 5, 10, 15 o 20 mililitros. No, ellas no están diseñadas para que tú puedas tener lecturas intermedias. Ellas están diseñadas para que cuando tú llegues a la marca de aforo, tengas una gran, gran, gran certidumbre de que ahí prácticamente con muchísima exactitud tienes 25 mililitros, pero no te serviría para ninguna otra cantidad. Ujú. Entonces, dado que ellas son especializadas para darte justo ese volumen, son muy exactas, pero si yo necesitara otra cantidad, no me serviría. Normalmente esto es cuando uno tiene que sacar una muestra de líquido y pasarla a otro lado y te dicen, tome una muestra de 25 mililitros exacta. Entonces uno la usa así, ¿de acuerdo? Uno nunca utilizaría una pipeta para sacar una muestra y después ir a otro recipiente y solamente sacarle la mitad a la pipeta o una tercera parte, porque ese no es el propósito de ella,
¿sí? El propósito es tomar 25 y pasar al otro lado y descargar los 25. Estamos. ¿Cómo hacemos para que el líquido suba? ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos creo que no está aquí en esos dibujos, pero tenemos unas bombitas de succión manuales que por alguna razón en el laboratorio las conocemos como peras. Sí, no sé por qué, realmente no, bueno, sí, sí, sí parecen, sí son circulares, pero como es una pera, podría haber sido una manzana, ¿verdad? Pero es una bombita de succión, uno lo que hace es que la aprieta, ¿verdad? Genera un vacío y después tiene unas valvulitas donde uno manipula y entonces ella nos ayuda a succionar, ¿verdad? Ujú. Eso es como cuando uno pone, ¿verdad? Si esto fuera una pajilla y uno pusiera aquí su boca y uno hace succión, ¿verdad? Entonces el líquido empieza a subir. Ese es el mismo efecto, pero utilizando esa bombita manual exprimible. Vamos. Cuando yo saco una muestra cuando yo saco una muestra con una pipeta, o sea, cuando yo saco una muestra de un líquido para pasarlo a otro recipiente, esas muestras o esos volúmenes exactos de líquidos se llaman alícuotas. ¿Sí? En química hay ciertas palabras raras que solo en química se usan, ¿verdad? Y yo creo que alícuota es una que tal vez nunca habrán escuchado y nunca la escucharán fuera de un laboratorio, ¿verdad? Pero una alícuota es una muestra exacta de un líquido tomada por medio de una pipeta. Y las probetas también, ¿verdad? Son para medir líquido. Esas tienen buena exactitud. No son tan exactas como las pipetas o como las buretas, pero son buenas para medir volúmenes. Hay de diferentes tamaños y ellas tienen una base, precisamente es para que las apoyemos en la mesa y entonces por la parte superior podamos con un beaker vertir el líquido que necesitamos medir, ¿verdad? Trae una escala aquí, entonces dependiendo del nivel al que haya llegado en la escala, será el valor que leeremos. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? No. Bueno. Después pasamos a la parte de mediciones. ¿Ok? Medir en ciencias es increíblemente importante y en química extremadamente importante. Entonces, las mediciones siempre van a tener tres componentes. Propiamente el número que nosotros leemos con el instrumento, le vamos a llamar magnitud. ¿M? Ese instrumento tendrá algunas unidades de medida, entonces las unidades siempre tienen que acompañar a la medición. Yo no puedo decir, vieras que hice una medición de temperatura y me dio 75. No puedes reportar eso así. Tienes que decir 75 qué. O sea, 75 grados Celsius, 75 grados Fahrenheit, 75 kelvins. Sí, hay que decir la unidad, porque si yo doy una medición sin decir las unidades, em, eh, no sé, es como, yo creo que no es posible, digamos, no es posible hacer eso. Es algo que no es compatible. Ujú. Entonces, em, muy importante siempre cualquier medición hacerla acompañar de las unidades. Por eso, antes de utilizar un instrumento de medición, tenemos que cerciorarnos de cuáles son las unidades con las que él trabaja, para que de esa manera yo pueda anotar en mi medición las unidades de mi lectura, ¿sí? Y algo muy importante que también tienen todas las mediciones es que tienen un rango
de incertidumbre. ¿Ok? Rango de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es es una indicación de la seguridad de la medición que se realizó. ¿Mm? ¿Seguridad en qué sentido? Bueno, siempre que yo utilice un instrumento para medir, ese instrumento tendrá alguna limitación. O sea, por su construcción, por su diseño, por el material del que está hecho, em, tiene, tiene una cierta capacidad de entregarme un valor verdadero. ¿M? Entonces los fabricantes siempre nos van a decir cuál es esa capacidad. Normalmente se le llama tolerancia o incertidumbre. En este caso de este ejemplo que tenemos aquí, ¿qué significa este más menos? ¿Verdad? Esto que está aquí como una pequeña cruz, ¿verdad? Es un más montado encima de un menos. Ujú. ¿Qué significa eso? Bueno, el fabricante te dice, esta es la lectura que tú tienes, ¿ok? Pero como todas las mediciones tienen incertidumbre, yo no te puedo garantizar que sin lugar a dudas la lectura es 2510. Pero lo que yo te puedo garantizar es que la lectura verdadera está entre 25,11 y 25,09. ¿Sí? ¿Qué sería 25,11? Bueno, es la lectura que yo tengo, ¿verdad? Lo que me está dando el instrumento, que me dice que es 2510, más la incertidumbre. ¿Sí? Y por el otro lado, la lectura también podría ser 2509. O sea, es la lectura que me está arrojando el instrumento menos la incertidumbre con la que el fabricante lo está eh, dando. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo no puedo estar 100% seguro que lo que yo estoy leyendo es 25,10 exacto, exacto. Pero el fabricante me dice, aunque no te puedo garantizar eso, sí te puedo garantizar que tu lectura está entre 2509 y 2511. Eso sí te lo garantizo. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, todos los instrumentos de medición tienen incertidumbre. Todos. Por más, ¿verdad? Normalmente lo que pensamos es que los laboratorios más sofisticados deben ser los de la NASA, ¿verdad? Incluso los instrumentos de ellos tienen incertidumbre, ¿sí? Claro que es una incertidumbre súper baja porque ellos tienen altísima tecnología, pero aún así no pueden garantizar al 100% que el instrumento te va a dar el valor justamente exacto. Estamos. Entonces, siempre en el lab vamos a ver que tenemos magnitud, incertidumbre y unidades. ¿Dudas con eso? ¿Sí? El Sistema Internacional de Unidades, bueno, esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Las cantidades físicas tienen unas unidades internacionales establecidas de medición. No que no se puedan medir en otras, claro que sí, pero hay unas medidas oficiales y sus símbolos. Ujú. Entonces, bueno, de la tolerancia ya conversamos, ¿verdad? De la incertidumbre. Y algo también que siempre está asociado con las mediciones es los términos exactitud
y precisión, ¿sí? Exactitud y precisión. Y aquí, ¿verdad? Son de esas palabras que a veces utilizamos en nuestra vida cotidiana como sinónimos, pero que en ciencias estrictamente tienen diferencia. Eh, ¿Qué es exacto o preciso? ¿Qué idea nos da? Eso es algo como que justo fue lo que se ocupaba, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos con eso. Pero estrictamente, exactitud y precisión son distintas, ¿verdad? Están relacionadas, claro, pero estrictamente en metrología estamos hablando de conceptos distintos. Entonces, por aquí normalmente utilizamos el clásico juego de dardos para ejemplificar los conceptos, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el objetivo en este juego? Dar en el centro, ¿sí? Entonces, en, en el laboratorio, nosotros queremos darle en el centro a la medición. Claro, o sea, nosotros queremos medir y estar súper cerca del valor verdadero. Entonces, em, si yo estoy cerca del valor correcto, se dice que yo soy exacto. Ujú. Y para ser exacto, yo no necesitaría 1000 repeticiones. Yo podría, o sea, una sola medición o un solo intento puede ser exacto por el solo. ¿Sí? Con solo uno yo puedo ser exacto. Ujú. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ellos tiraron el dardo, dio en el centro, esta medición es exacta. Ujú. Pero, por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, y está lejos del valor correcto, ¿verdad? Entonces, no fue exacta. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué sería precisión? Entonces, la precisión se mide o decimos que somos precisos o no precisos cuando yo más bien hago varias repeticiones de una medición. Y si los valores que yo obtengo al repetir son muy parecidos, yo diría que entonces mis mediciones fueron precisas. Pero si, digamos, yo mido el punto de ebullición del agua y en un primer intento me da 100, en un segundo intento me da 200 y en un tercer intento me da 300, y esos datos ni se parecen ni están cerca, ¿verdad? Entonces esos datos no serían precisos, ¿verdad? Pero si yo voy a medir el punto de ebullición del agua, en una ocasión me da 99, en otra me da 98 y en otra me da 98,5, pues las tres lecturas están muy parecidas entre sí. Entonces diríamos que nuestra medición fue precisa. Ahora, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? Normalmente 100, ¿verdad? Entonces, si mis mediciones fueron 99, 98 y 98,5, aparte de que fueron muy precisas porque entre ellas se parecen, también fueron mediciones bastante exactas porque estuvieron muy cerca del valor verdadero, ¿sí? Entonces, a mí se me pueden dar los tres casos. Yo puedo tener exactitud, pero no precisión. Puedo tener precisión, pero no exactitud. Y podría tener ambas. ¿Qué sería lo ideal en el laboratorio cuando nosotros estamos haciendo una medición? ¿Qué sería lo ideal de conseguir? Lo ideal sería ser no solamente exacto, o sea, estar cerca del valor verdadero, sino que yo repito las mediciones y me dan parecidas, ¿sí? Normalmente es difícil que las repeticiones den exactamente igual. Normalmente eso es un poco difícil, pero nuestro objetivo sería que sí sean muy parecidas entre ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante, la exactitud o la precisión? Bueno, pregunta de quiz, ¿verdad? Veremos qué
qué responden ustedes con base en lo que ya acabamos de explicar. ¿Está bien? ¿Dudas con exactitud o precisión? Por el momento no, profe. Sí. A veces, ¿verdad? Decir si son muy precisas o no son muy precisas, ¿verdad? Eso es como, bueno, tal vez lo que, de profe, usted dijo que 100 grados, 200 grados y 300 grados es demasiada diferencia, pero eso es porque usted sabe. Yo, que estoy empezando en el laboratorio de química, ¿cómo detectaría que si tengo tres lecturas, una medio 100, 200 y 300, realmente son poco precisas? ¿Cómo yo lo determinaría? Ok, esa es una muy buena pregunta porque em, lo que para mí podría ser lejano, para ustedes podría ser cercano, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, lo que hacemos es que mejor determinamos qué tan cerca, qué tan lejos está algo numéricamente, mediante alguna fórmula matemática. Entonces, para ver qué tanta precisión tenemos, tenemos este cálculo que se llama desvío promedio. ¿Ok? Aquí X1, X2, y pongámosle que fueran tres mediciones, X3, ¿verdad? Pero aquí le pusieron XN porque ahí podrían ser, no sé, 10, 20 mediciones, ¿verdad? Las que fueran, pero digamos que fuesen tres. Entonces, este X1, X2 y X3 son los valores que yo medí en cada medición. Ujú. Esos tres valores que yo medí, yo los sumo y los divido entre la cantidad de valores que yo tuve, que en este caso son tres. Cuando yo sumo todos los datos y los divido entre tres, eso me daría el promedio, ¿sí? Aquí, eh, aquí no es D-prom, es X-prom, ¿sí? Aquí es X-prom. ¿Sí? ¿Sí? X-prom es la suma de las mediciones que yo realicé dividido entre la cantidad de mediciones. ¿M? Este X-prom yo lo voy a traer aquí de regreso a la fórmula. ¿Sí? Este resultado aquí, X-prom, yo lo voy a traer aquí y se lo voy a restar a cada una de las mediciones que yo obtuve. ¿Sí? Entonces la primera medición menos el promedio más la segunda medición menos el promedio más la tercera medición menos el promedio. Se suman todas esas diferencias y nuevamente se divide entre el número de datos que para el ejemplo que estamos poniendo son tres. Y eso me daría el desvío promedio. ¿Ok? Eso me daría un número que me diría qué tan desviado estoy. Entonces, cuál es la interpretación aquí? Entre más alto me dé el desvío promedio, menos preciso fui. ¿Sí? O sea, si yo tengo un desvío promedio, si yo hago este cálculo de desvío promedio y me da pequeño, ¿m? Significa que mis mediciones se parecen mucho. Entonces significa que fui muy preciso. ¿De acuerdo? La exactitud también hay una manera de calcularla, que es por medio de lo que llamamos porcentaje de error. ¿M? Ahí lo que vamos a hacer es que tomamos el dato medido, le restamos el dato teórico, ¿sí? Entonces hacemos una medición, qué sé yo, el punto de ebullición, míralo,
Medí y me dio 98. Ok, ¿y cuál es el dato teórico verdadero? 100. Entonces haríamos 100 menos 98. Y eso eh, lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos entre el dato teórico y lo multiplicamos por 100. Entonces, esto es para, eso se llama porcentaje de error. Y sería una fórmula para determinar qué tanta exactitud tuvimos. Una medición con bajo porcentaje de error significa que fue muy exacta. Una medición con alto porcentaje de error significa que fue poco exacta. ¿Estamos? Sí. Y creo que lo último que viene aquí en esta nota teórica es sobre las incertidumbres. ¿Ok? Em, Siempre que yo hago una medición, el instrumento me va a indicar cuál es la incertidumbre que tenemos. ¿Ok? A veces uno utiliza ciertos equipos en el laboratorio que no indican la incertidumbre. Entonces, la norma, lo que acostumbramos a hacer es que tomamos como incertidumbre la mitad de la mínima medición que nos pueda dar el instrumento. ¿Sí? Entonces, así lo hacemos. O el instrumento me dice la incertidumbre, o si no me la dice, yo tomo como incertidumbre la mitad de la mínima medición. ¿Ok? Pero a veces yo voy a estar haciendo cálculos en el laboratorio, cálculos eh, en donde yo voy a obtener propiedades o voy a obtener valores respecto a alguna muestra que esté analizando que sean no el resultado de una medición, sino el resultado de un cálculo. Por ejemplo, algo que va a ocurrir aquí en este experimento de nosotros. Ustedes van a medir la masa, ¿ok? La masa de un líquido. ¿Cómo van a medir esa masa? Con la balanza granataria o con la balanza analítica. ¿Esa balanza trae la incertidumbre? Sí. Y como ustedes van a medir la masa, pues esa medición tiene incertidumbre. Luego, ¿cómo vamos a sacar el volumen? También lo vamos a medir con una probeta. Entonces, la probeta trae incertidumbre. La incertidumbre tiene probeta. Perdón, la probeta tiene incertidumbre. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí en la medición de volumen vamos a tener directamente cuál es la incertidumbre del volumen. Pero después de que ustedes hagan eso, van a necesitar calcular la densidad del líquido. ¿Ok? Ahí no tenemos un densímetro, ¿sí? No vamos a utilizar un densímetro para medir la densidad, sino que va a ser una medición indirecta. ¿Ok? La medición de masa es directa, sí, porque yo utilizo un instrumento que se llama balanza. La medición de volumen es directa, sí, porque yo utilizo un instrumento que se llama probeta. Pero la medición de la densidad del líquido es directa, no, porque no estoy usando un densímetro, sino que medidas que ya yo obtuve separadas de masa y volumen, las voy a dividir para encontrar la densidad. Entonces, esa medición de densidad es indirecta. ¿Ok? El tema es que uno se quedaría, bueno, ¿y cuál sería la incertidumbre en ese caso? Porque la incertidumbre de la masa y el volumen me las da los instrumentos que yo utilicé, pero la incertidumbre de la densidad, que es un cálculo, entonces ahí vamos a ver de que para ello se necesita eh, hacer un cálculo de la incertidumbre. Para la densidad, que es un valor que se obtuvo calculado, la incertidumbre se obtendrá por medio de un cálculo. ¿De acuerdo? Ese cálculo es un poquito complejo y por ahí tengo un video donde yo lo explico. Entonces,
más que explicárselos aquí, lo que voy a hacer es compartirles ese video para que ustedes lo vean. Y justamente ese video es de un caso de determinación de densidad, entonces nos queda perfecto para el laboratorio, ¿sí? Pero eso es muy importante, chicos. Si yo mido, la incertidumbre viene del instrumento, pero si yo calculo, la incertidumbre vendría de un cálculo de los datos de partida. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es lo que aquí viene una explicación, ¿verdad? Pero está en el video, como les digo, entonces mejor lo vemos en el video. Vamos. Y bueno, por ahí ya vendría lo que es el procedimiento, pero eso está en los videos. ¿Dudas con el experimento uno? No hay dudas, profe. Sí, Eileen, adelante. Dices que tenía el micrófono arriba. Digamos, cuando uno va a poner el resultado de una medición, tiene que poner a la par como la incertidumbre, como más, menos, tal cosa, o desde un inicio se pone, digamos, que con este instrumento la incertidumbre es tanto. Entonces, así en cada medición no tiene que ponerlo. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, tal vez aprovechando tu pregunta, digamos que yo tengo la balanza granataria en el laboratorio, ¿ok? Llego, la miro y veo que en la pantallita de una vez me indica cuál es la incertidumbre con la que ella trabaja. Digamos que el valor fuera 0,1 por dar un número sencillo. Ujú. Entonces ahí, Eileen, no importa si yo voy a medir 50 gramos de una muestra, 100 gramos de una muestra, 250 gramos de una muestra, la incertidumbre para las tres mediciones es 0,1. ¿Por qué? O sea, alguien podría decir, profe, pero ¿por qué es la misma si son tres cantidades diferentes? Porque es el mismo instrumento, ¿sí? La incertidumbre está asociada al instrumento que yo use. Entonces, si tú no cambiaste de balanza, ¿sí? Por decirte algo, la medición de 100 gramos la hiciste en la granataria, pero la medición de 50 gramos la hiciste en la analítica, entonces ahí las incertidumbres son diferentes. ¿Por qué? Porque no usé el mismo instrumento, ¿sí? Entonces, eh, tal vez un poco más dirigido a tu pregunta, apenas yo sepa con qué instrumento voy a trabajar, ya yo sé cuál es la incertidumbre. Entonces yo lo que puedo hacer, más que anotar la incertidumbre de cada dato, sería es anotar la incertidumbre de los aparatos con los que yo trabajé. ¿Sí? Ahora, acá, ¿verdad? Si revisamos un poquito los cuadros que se proponen y que ustedes ya tienen que tener listos en su... bueno, ¿verdad? Perdón, aquí está la fórmula de porcentaje de error que la escribí ahora arriba, ¿verdad? Por aquí está. Em, si ves, ¿verdad? Los cuadros vienen para que escribas cuál es la magnitud y que justamente al lado escribas cuál es la incertidumbre de esa magnitud. Ujú. Entonces, masa del vidrio, ¿eso es una medición o es un cálculo? Es una medición, entonces la incertidumbre aquí es del aparato. Masa del vidrio del reloj más el cilindro, eso es eh, una medición o es un cálculo, es una medición, entonces la incertidumbre es la de la romana. ¿Cómo se encuentra la masa del cilindro? ¿Es una medición o es un cálculo? Esta sí es un cálculo, porque lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la masa del vidrio del reloj más el cilindro y le vamos a restar la masa del vidrio del reloj vacío. Restamos estos dos y nos da la masa del cilindro. Entonces, ¿la incertidumbre aquí sería la de la balanza? No, sería calculada. Luego, hay que medir el radio del cilindro.
¿Eso es una medición o es un cálculo? Es una medición. Entonces aquí iría la incertidumbre de la regla que vayamos a utilizar para medir. El volumen del cilindro, ¿cómo se encuentra? El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado, que es el radio que obtuvimos antes, por la altura del cilindro. Aquí no hay no hay un reglón para la altura del cilindro. Deberíamos agregarlo, ¿saben? Deberíamos agregar en este cuadro 1.3 un reglón para poner la medida de la altura del cilindro. ¿Ok? Porque sigamos por aquí. ¿Sí? Y recuerda un poquito cuando veíamos eso de matemáticas, ¿verdad? En el cole, cuerpos sólidos, el volumen de un cilindro es pi, que es 3.14, ujú, por el radio, por la altura. ¿Ok? Pero si ven, aquí en el cuadro no tengo un espacio para altura y la necesito. Entonces, ven, eso es un detallillo que no está en el manual, pero que necesitamos colocarlo nosotros. Entonces, con la medida del radio y la medida de la altura, yo ejecuto la fórmula y calculo el volumen del cilindro. Entonces, este volumen del cilindro, eh, este volumen del cilindro ¿es una medición o es un cálculo? Es un cálculo, entonces la incertidumbre será un cálculo también. ¿Mm? Y lo último que nosotros necesitamos determinar es la densidad del cilindro. Y la densidad del cilindro es masa entre volumen. Entonces sería esta masa que tenemos aquí del cilindro dividido entre este volumen. Entonces, la densidad es un cálculo, perdón, la densidad es una medición, no es una medición, es un cálculo. Entonces la incertidumbre que vamos a poner aquí debe ser un cálculo. ¿Qué tal? ¿Cómo queda así explicado, Ailey? Sí, mejor. Es que no había visto el cuadrito, entonces sí me quedaba la duda como de que eso tiene que venir documentado, ¿verdad? Eh, Sí, pero es como te digo, eh, cuando estamos en el laboratorio de ciencias, yo no puedo decir masa del cilindro, 30. No, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo tengo que decir 30 qué, o sea, 30 gramos o 30 miligramos, ¿verdad? Yo tengo que decir las unidades y tengo que decir la incertidumbre, ¿ok? No puedo trabajar de manera científica si yo cuando brindo una medición solo doy la magnitud o solo doy la magnitud y las unidades, porque tengo que dar la magnitud, las unidades y su incertidumbre. Así es como se trabaja en ciencias. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ni se preocupen porque en todos los experimentos que vamos a realizar donde tengamos que hacer mediciones a lo largo del semestre, vamos a estar pidiendo las unidades y la incertidumbre. ¿Sí? Estamos. A veces, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Que a veces uno ve en los grupos de WhatsApp gente preguntándonos en 3, 4 días después del experimento. Chicos, ¿alguien se acuerda de cuál era la incertidumbre de lo que usamos? Híjole, ¿verdad? O sea, puntos menos, ¿verdad? Dijo el profe. O sea, no me debo ir del laboratorio sin tener mis mediciones completas. Y mis mediciones completas es que tengo que tener las magnitudes, las unidades y las incertidumbres. ¿M? Porque, por ejemplo, digamos, si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es la incertidumbre de la balanza analítica que está en el laboratorio de la Alajuela? Yo no sé. ¿La puedo calcular en alguna manera?
no se puede calcular. O sea, lo que hay que hacer es ver el instrumento y ver qué tiene indicado él ahí, ¿verdad? En sus datos de fabricación. ¿Me entiende? Entonces yo no podría como 3 o 4 días después, sin estar en el laboratorio, ver cuál era la incertidumbre porque no funciona así, ¿me entiende? Bien, creo que lo de los videos, mejor se los dejo a ustedes para que ustedes los puedan ver, chicos. La verdad es que son clarísimos, ¿sí? Y así no nos tardamos tanto por acá. Cualquier cosa, si hubiera dudas con los videos, pues me escriben y yo con mucho gusto les puedo aclarar. Está bien. Es simplemente para no hacer esto muy extenso y digo, tal vez ya alguien vio los videos, qué aburrido volverlos a ver, ¿verdad? Eh, y ahí viene el procedimiento viene ilustrado con bastante claridad. ¿Estamos? Bien, en la práctica 2, bueno, es muy similar, ¿verdad? Tenemos objetivos, tenemos materiales. Aquí sí tenemos un poco más de reactivos, ¿verdad? Tenemos sacarosa, ¿ok? Entonces hay que llevar las propiedades de la sacarosa. Vamos a necesitar carbón también, zinc, azufre. ¿M? El carbón ya lo tenemos identificado. Vamos a buscar el nitrato de potasio. Esto aquí dice que uno de los reactivos es la mezcla de carbón y nitrato de potasio. Esto ya lo tenemos en el laboratorio, un frasquito mezclado, ¿sí? Eso no lo busquen así como, profe, vieras que estuve buscando las propiedades de la mezcla de carbono y nitrato de potasio. No lo va a encontrar, ¿verdad? O sea, entonces los buscamos por separado. El agua, que siempre tiene que estar en la cuadro de constantes, cloruro de sodio. Y aquí también, esto siempre es complicado, ¿verdad? El aceite vegetal, para que, no sé si saben, y quizás sería un poco extraño que sepan, pero el aceite vegetal en realidad es una mezcla de muchos ácidos grasos juntos. Entonces, si yo me pongo a buscar propiedades del aceite vegetal, eh, mm, no va a ser una búsqueda fácil. ¿Por qué? Porque es que cuando digo aceite vegetal puede ser de soya, puede ser de girasol, puede ser de maíz, puede ser de canola, de coco, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo aceite vegetal no es algo muy exacto que digamos. Entonces, ¿qué pueden hacer en ese caso? Tal vez busquen cualquiera, ¿sí? Tal vez propiedades de aceites vegetales comunes. Y si encuentran información así, pues la colocan el de cualquier aceite, ¿sí? Otra alternativa es que, como les decía, el aceite vegetal está formado por varios ácidos grasos. Por ejemplo, hay un ácido que se llama ácido linoleico. Es uno de los principales componentes de la mayoría de los aceites. Entonces, podrían buscar las propiedades de ese, ¿sí? Entonces, es como intento para tratar de llevar el cuadrito de propiedades completo. Estamos. Bien, entonces, no, básicamente aquí lo que se habla es de muchas cosas que ya hemos visto en la teoría, ¿verdad? La clasificación de la materia y pues que existen sustancias puras y existen las mezclas, ¿verdad? Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Em, ¿Verdad? Eso es básicamente lo que se va mencionando por aquí, ¿verdad? Homogéneas y heterogéneas. Dependiendo de las características que tenga una mezcla, así va a ser la decisión que yo voy a tomar sobre qué
operaciones de separación puedo utilizar eh, para separar los componentes, ¿sí? Entonces, para separar componentes tengo muchas técnicas. Ujú. Entre ellas, cristalización, destilación, tamizado, evaporación, y todas ellas dependen de cuáles son las características de la mezcla de partida, ¿sí? Por darles un ejemplo, chicos, destilación es una operación muy utilizada en la cual yo parto de una mezcla de líquidos, ¿sí? Y estos líquidos son solubles entre sí. Entonces, ¿en qué se basa la destilación? Bueno, yo empiezo a calentar esa mezcla y alguno de los dos componentes tiene un punto de ebullición menor que el otro. Entonces, ese punto de ebullición menor se empieza a evaporar y a separar de la mezcla líquida. Entonces, esos vapores después yo los puedo colectar en otra parte, los enfrío y los hago gotitas y los separo en un recipiente separado. Siempre el ejemplo típico en destilación es las mezclas de alcohol y agua, ¿verdad? Que se realizan en los ingenios, ¿verdad? Los ingenios para producir alcohol etílico se parte de una mezcla que aproximadamente es un 7% de alcohol etílico y un 93% de agua. Cuando esa mezcla se calienta, resulta que el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 79 y el agua de 100. Entonces, cuando yo lo empiezo a calentar y la mezcla llega a 79, el agua todavía no hierve a ese valor, pero el alcohol sí. Entonces se empieza a evaporar y se empieza a separar. Entonces, ¿cuándo uso destilación? Cuando tengo una mezcla de dos líquidos que son solubles entre sí y que tienen una buena diferencia de puntos de ebullición. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un fresco de chan, podría utilizar destilación para separar ahí los componentes. Realmente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una mezcla de dos líquidos. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizaríamos nosotros para separar las semillitas si no nos gustan, ¿verdad? Hay gente que le gusta el fresco de chan, pero no le gustan las semillas. ¿Qué usaríamos? Bueno, ahí más bien la naturaleza de esa mezcla es que es un líquido que contiene unas partículas sólidas suspendidas gruesitas, ¿verdad? Que si yo las paso por algún medio filtrante, el líquido pasaría, pero las partículas gruesas no. Entonces utilizaría filtración. Y así es, dependiendo de la naturaleza de la mezcla de partida, así será la selección que yo haré de la operación de separación que me va a ayudar. ¿Sí? A veces, dependiendo de la mezcla que yo tenga, pueden ser factibles dos o más técnicas de separación, pero a veces tal vez haya solo una única técnica que me permita ejecutar la separación. ¿Estamos? Bien. Aquí mencionan otras, ¿verdad? Filtración, decantación. También puedo utilizar las propiedades magnéticas, ¿verdad? Y hacer una separación magnética. Eso se utiliza mucho en la industria de los cereales, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos un cornflakes, ¿sí? Un cereal de maíz, de hojuelas de maíz. Va pasando por una banda, ¿sí? Por una banda transportadora, hacia el lugar donde ya se empaca en las bolsas de producto final. Pues normalmente esa banda transportadora pasa por unas secciones donde hay unos imanes ultra, ultra, ultra fuertes, ¿sí? ¿Cuál es la idea de hacer pasar un cereal de maíz por ahí? Bueno, si por alguna parte del proceso algún tornillo se aflojó, alguna tuerca se aflojó y cayó en el cereal, cuando la banda va pasando por los magnetos,
Lógicamente el maíz no es magnético, no se atrae hacia los imanes, pero las piecitas metálicas, tuercas, clavos, tornillos, sí serían atraídas y entonces yo las podría separar. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, en una mezcla de tornillos y hojuelas de maíz, ¿me serviría de destilación? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque no son líquidos. Entonces vean cómo, de verdad, dependiendo de la naturaleza de la mezcla que yo enfrente y de las propiedades físicas que tengan los componentes de la mezcla, así va a ser mi decisión. Si alguno de los contaminantes que pudiera caer en las hojuelas de maíz no fuera metálico, no tuviera propiedades magnéticas, ¿me servirían los magnetos? Claramente no. Entonces ahí yo tendría que utilizar alguna otra cosa, ¿verdad? Pero precisamente en industria de alimentos prácticamente todo es de acero inoxidable, ¿verdad? Todo es metálico y de ese grado metálico que asegura limpieza. Entonces, como les digo, si alguna tuerca o algo se aflojara, que no debería suceder, pero todo es posible, em, los filtros, digamos, magnéticos me ayudarían para ese efecto. Vamos. Muy bien, chicos. Entonces, no, aquí lo que hablamos es de un poquito más sobre algunas técnicas de separación. Em, bueno, eh, disolución, que una disolución es una mezcla homogénea. Normalmente tiene un disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, y una sustancia que le llamamos soluto, que es el que está en menor cantidad. Ese soluto puede ser sólido, líquido o puede ser un gas. En realidad, los disolventes también podrían ser sólido, líquido o gas, ¿verdad? Pero casi siempre las disoluciones más comunes que manejamos en el laboratorio son de un líquido que tiene algo disuelto. Estamos. Sí. En las disoluciones, normalmente tenemos 3 grados de saturación. Em, ¿Qué es una disolución saturada? Bueno, em, el líquido, pensemos en agua, el agua tiene una capacidad para disolver una sustancia, pero esa capacidad no es infinita, puede llegar a un cierto límite. Si yo alcanzo ese límite, ¿ok? Diríamos que tengo una disolución que está saturada. Cualquier otra disolución que yo forme menor a ese límite se llama insaturada. Y si, aunque ya yo alcancé el límite, yo agrego todavía mucho más, entonces se le llama sobresaturada. ¿Mm? Normalmente para lograr disoluciones sobresaturadas, yo tengo que calentar el agua, ¿sí? Porque, bueno, algo interesante con la solubilidad es que ella generalmente aumenta entre más alta sea la temperatura. O sea, por decir algo, el agua tiene una capacidad aproximadamente de disolver unos 35 gramos de sal cuando esa agua está a unos 20 grados Celsius. Entonces, a 20 grados Celsius tiene 35 gramos de sal. Pero si yo, en lugar de estar a 20 grados, la caliento a 60, en lugar de 35 podría disolver más, digamos 40, 45 gramos. Entonces, esa es una manera de generar disoluciones sobresaturadas. Esto de la solubilidad o de esa característica, yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad, funciona también al revés. Si yo bajo la temperatura, la solubilidad baja, ¿sí? Y hasta podría bajar a un punto en que los cristales que previamente se habían disuelto se tengan que desdisolver, ¿sí? Y precipiten, ¿verdad? Ya no pueden estar más sostenidos por el líquido. Entonces, esa característica es algo que se utiliza también como técnicas de separación.
Bien, entonces nosotros vamos a estar utilizando filtración en este experimento. También vamos a estar utilizando evaporación. Y lo último que vamos a estar utilizando es cristalización. Son las tres técnicas de separación que vamos a ver. Y bueno, como suele pasar aquí en el laboratorio, si ustedes ven, aquí no hemos hablado en técnicas de separación de ningún cálculo. De hecho, este experimento es cualitativo. ¿Eso qué significa? Que solamente vamos a observar y a anotar las cosas que veamos, ¿sí? Pero no vamos a medir ni a ver cálculos. En el experimento 1, como ya vimos, si tenemos el porcentaje de error, el desvío promedio, incertidumbres, cálculo de incertidumbres, ¿ok? Entonces, en el experimento 1 sí vamos a estar más enfocados en la parte cuantitativa, o sea, cuánto, cantidades, números, mientras que en este experimento 2 lo que vamos a tener es más que todo em, observaciones, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando ejecutamos los procedimientos. Entonces, va a ser más que todo cualitativo. ¿Estamos? Vendría el procedimiento entonces que está escrito en los videos, ¿sí? Entonces, igualmente, pues sería que ustedes observen los videos para ver, para que luego de que, ¿verdad? Este procedimiento se lo deben leer y recuerden que también este procedimiento, eh, con el procedimiento de laboratorio siempre hay como tres momentos, ¿verdad? Uno es una lectura inicial. Em, yo les recomendaría que lo hicieran así. Lean el procedimiento. De segundo, vean el video. Y de tercero, el tercer momento sería que este procedimiento debe estar escrito en su libreta de laboratorio, ¿sí? A nadie se le permite sacar el manual de laboratorio para ver el procedimiento, ni tampoco estar con el celular viendo cuál era el procedimiento. ¿De acuerdo? La norma es este procedimiento, hay que pasarlo a la libreta y solo usamos la libreta a nivel de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo leen, luego ven el video para tratar de ver si comprendieron bien la lectura, o lo pueden hacer al revés también. Ver primero el video para darse una idea de qué se trata, luego leen el procedimiento y luego lo transcriben a la libreta. Entonces, de esa manera, pues van a tener una mejor idea de qué es lo que hay que hacer y van a llegar mejor preparados, ¿verdad? Eh, y el cuarto momento, digamos, en el que utilizaríamos el procedimiento ya es propiamente en el laboratorio en la ejecución de las pruebas. ¿Ah? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Vamos, bueno, entonces la próxima semana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, estaremos en el laboratorio presencial, ¿sí? Eso es en la sede interuniversitaria en Alajuela. No sé si todos tienen
clara la dirección. Yo creo que les puedo enviar un correo donde les puedo compartir la ubicación. Porque, eh, por ejemplo, si alguien pusiera UNED a la Alajuela, los va a llevar allá por el PriceMart. No sé si todos conocerán a la Alajuela. No tienen por qué conocerla, ¿verdad? Realmente no es un lugar tan famoso. Pero, bueno, yo viví por allá eh, varios años. Entonces, si uno pone UNED a la Alajuela, lo va a llevar em, a la sede de la UNED. En esa sede de la UNED hay laboratorio de química. Sí hay, pero no es a donde yo voy a estar. Sí, ahí, o sea, no, si llegan ahí, ahí no nos vamos a topar. ¿Ok? Tienen que poner sede interuniversitaria Alajuela. ¿Ok? Así es como se busca. Es más, déjenme. No, se los envío por aparte, mejor. Pero sí, hay un lugar que se llama Cootaxa. Es como una cooperativa de taxis, Cootaxa. em, es justo a la par, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, ¿sí? Me imagino que algunos llegarán en taxi, ¿verdad? O así. Entonces, para que lo tengan presente, no vayan a poner unidad a la juela porque si no los lleva a otra parte. Em, a las 9, chicos, ¿sí? Eh, yo voy a estar ahí antitos, seguramente como a las 8:30 por lo menos. Bueno, la sesión pasada nos habíamos reunido con Lauren. Lauren va a ser nuestro profesor asistente. Eh, no olviden, gabacha, pantalones largos, ¿sí? Sin roturas. Si los pantalones no llegan a tocar hasta los zapatos, entonces tienen que ponerse medias para cubrir cualquier piel que se pueda ver expuesta. Los zapatos tienen que ser zapatos cerrados, preferiblemente de cuero, no sandalias, no tacones, no crocs. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Pañito, encendedor, fósforos, marcadores para marcarlo la cristalería. Me refiero a pilots o algo así. Em, ¿Qué más? Gabacha, Profe, sí. lentes. Gabacha, lentes. Sí. Y eso, ¿verdad? El cabello amarrado, llevar alguna cola o algo así, o preferiblemente trenzados el cabello. Y sí, básicamente, ¿verdad? Eso sería. Rubí, sí, adelante. Sí, profe, una consulta. Es que ahí creo que era en el manual que hablaba de guantes, pero en los materiales que piden no sale. Hay que llevarlos. En el laboratorio tenemos, pero usualmente no trabajamos con guantes, ¿verdad? Usualmente no. Em, si alguien quiere como tener una protección adicional, pues los puede utilizar. Ahí en el laboratorio tenemos. Pero eso viene siendo más que todo opcional, ¿verdad? A veces sí podríamos tener algún experimento donde vayamos a trabajar con algún ácido que sea tal vez un poco fuerte. Entonces ahí podríamos ver si nos ponemos o no guantes, ¿verdad? Para estar más protegidos, pero en general eso sería de momento opcional. Ah, ok, profe. Está bien, gracias. Sí, en el lab no podemos comer, pero alguien podría llevar una merienda, no sé, son 4 horas, ¿verdad? Es mucho tiempo, entonces eh, tal vez podemos hacer un break de 5 minutos, ¿verdad? Por si alguien quiere, no sé, tomarse un juguito y comerse una manzana o algo así y continuar. Podríamos implementar eso, ¿verdad? Eh,
para que no estén pues tanto rato, ¿verdad? Y sé que algunos son de lejos, entonces no sería nada más las 4 horas de laboratorio, sino que tal vez desde que desayunaron hasta que llegaron al laboratorio ya han pasado muchas horas, entonces ahorita no recuerdo, hace tiempo que no paso por ahí, si hay como un súper o algo así cerca, entonces mejor llevar como algo para merendar. Ahí pausamos más o menos a las de 9 a, sí, que podemos pausar como antitos de las 11, se coman algo y continuamos, ¿verdad? Para que no se nos haga tan durillo tanto tiempo sin comer. Y sí, eso sería, ¿verdad? No se olviden de su gabacha, no se olviden de los lentes y tampoco se vayan a olvidar de la libreta. Sí, si alguien llega al laboratorio sin gabacha, si alguien llega al laboratorio sin lentes o si alguien llega al laboratorio sin libreta, tristemente no los vamos a poder dejar ingresar, ¿sí? Entonces, eh, ¿verdad? No digan, vieras qué malo el profe, yo venía desde no sé a dónde y 5 horas de viaje y no me dejó entrar porque no traía gabacha. ¿Ya? No es por malo, ¿verdad? Es porque eh, es responsabilidad, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra como profesores que ustedes no se vayan a lastimar. Y alguien en un laboratorio de química sin gabacha tiene altas posibilidades de lastimarse. Entonces, es eso, ¿verdad? No nos comprometan o de plano, ¿verdad? La respuesta a cualquiera de esas es no, ¿verdad? No pueden ingresar si les falta eh, algo de seguridad, ¿verdad? Si les falta algo de seguridad o si les falta su libreta, no podría ingresar, ¿verdad? Si alguien llega en sandalias, lo siento, ¿verdad? De verdad. O sea, son las normas. Entonces, ni lo hagan, ¿verdad? Si ustedes vienen de lejos y todo y están conscientes de que están yendo al laboratorio en sandalias, o sea, no pierden su tiempo, no pierden su tiempo. Entonces, simplemente acatar las normas, ¿verdad? Eh, cuando ustedes sean profesionales, dependiendo de la industria a la que vayan a trabajar, ahí habrá un cierto protocolo de vestimenta y equipo de protección personal. Y hay que cumplirlo porque si no lo cumples, no puedes trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es totalmente normal, ¿verdad? Y buena cosa es que desde la universidad nos acostumbremos a que existen ese tipo de espacios regulados y que tenemos que cumplir con la vestimenta que se requiere, ¿sí? Por aspectos de seguridad. Estamos. Listo, entonces ahí estamos en contacto, chicos. Cualquier cosa entre 3 semanas, si alguien tuviera como alguna duda con los videos o alguna duda con las libretas o ¿verdad? Ya explicamos aquí ciertas cosas, pero también siéntanse en la libertad de que ya si ya llegamos al laboratorio y hay dudas, puedan expresarlas, ¿verdad? Realmente a mí soy de los profesores que me gusta que me pregunten, ¿verdad? No me molesta, más bien me agrada mucho tener estudiantes interesados y preguntones, ¿verdad? Entonces, pues si quieren como tener puntos extra conmigo, esa es la manera buena de hacerlo, ¿verdad? Y no, divertirnos también es importante, ¿verdad? El laboratorio es un espacio para desarrollar nuestra curiosidad, para despertarla y para divertirnos, para asombrarnos, para darnos cuenta que esta ciencia es realmente impresionante. Entonces, yo espero que tengamos un ambiente serio, de trabajo,
pero también muy ameno, muy alegre y que nos podamos divertir mientras estamos haciendo ciencia juntos. Vamos. Bueno, entonces en contacto ahí entre semana y si no, ya gustoso de conocerlos en persona el próximo sábado. Vamos. Que descansen, nos vemos, chao. Perfecto, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas Bye, que tardes. esté muy bien, bye bye.